Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar de los procesos de recuperación de una de las empresas de servicio público más rentables del Estado. ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué se proyecta para este año? Nos acompaña para ampliar sobre este tema el presidente del Sindicato de Trabajadores de la ANE, don Miguel Aguilar. ¿Qué tal está? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Rosendo, por invitarme a este espacio del banquillo, muy bien conducido, donde los trabajadores podemos expresar cuál ha sido nuestro rol en el marco de la visión estratégica de rescatar la ENE. Los trabajadores seguimos jugando una pieza clave para que este país, que esta empresa salga adelante, y el movimiento sindical en todo el país también juega su papel en cada empresa del Estado. ¿Ustedes qué análisis han hecho? ¿Qué tanto ha contribuido a recuperar la estatal eléctrica la llegada de nuevos actores, la presencia de sociedades para evitar la muerte de la institución? Sí, nuestro sindicato, desde la conducción, desde el 2006-2007 que asumimos la presidencia, visionábamos una empresa con mejores desafíos y mejores planes de inversión operativos, de modelos públicos, lógicamente. Y luego así fuimos trabajando nosotros, trascendiendo en el marco de la propuesta. Si bien es cierto, un sindicato exigente, trabajadores exigentes, pero también trabajadores pensantes de propuesta. Y le construimos una propuesta al gobierno. Desde aquel entonces estaba don Ángelo Botassi, recuerdo yo, de gerente. Y así sucesivamente con todos los gerentes, con Roma, don Emil, doña Rixi Moncada, don Roberto, Jesús Mejía y otros que se me pueden quedar ahí. El sindicato siempre jugó un papel de exigencia, pero de proponer que el ENE bajara las pérdidas, que el ENE tuviera una mejor conducción en su servicio comercial, en su servicio de distribución, que el ENE recuperase la mora estática, la mora día a día, y así sucesivamente, hasta que llegamos al extremo de que al gobierno del presidente Zelaya, al presidente Lobo, le propusimos un modelo de inversión de 306 millones de dólares. Era inédito en aquel paso en Centroamérica, como es hoy inédito la participación nuestra bajo este esquema nuevo. Pero lo que le quiero es que los trabajadores del sindicato cambió el modelo ideológico, el modelo de cómo podía una organización sindical participar en las mejores decisiones de la ENE, porque esta empresa es una empresa noble, es una empresa donde subsidiaba en el pasado casi 700.000 abonados, es una empresa donde le daba estabilidad económica al país, es una empresa altamente rentable, era una empresa que prácticamente proponía mejores condiciones hasta en educación, pero lógicamente bajo proyectos de generación hidroeléctrico público a bajo costo, donde la ENE tenía mejores controles, hasta administrativos, gerenciales, legislados desde adentro. Pero luego apareció un brazo de legislación donde la ENE se fue cayendo, se fue minimizando la inversión, el uso de energía llegó a extremos tremendos, demasiada politización extrema, demasiadas islas. Esos cambios, esas normativas que se fueron creando con la participación de políticos? Mire, sin duda que Honduras es el segundo país centroamericano con gran riqueza hidroeléctrica. De los potenciales de unos países iniciando son la generación de energía eléctrica. Desde ahí esa legislación tuvo que haber empujado y potencializado donde el Estado, ¿verdad?, se hubiera apoderado de los proyectos renovables en todo el país. Y así era, porque eran propiedad del Estado. No había por qué crear en ese momento, si bien es cierto, espacios de inversión. La inversión privada es fundamental en cualquier pueblo, pero donde el Estado no hubiera perdido esa riqueza del canón que es el agua, ¿verdad?, el viento, el sol, y no hubiéramos llegado entonces al extremo donde un kilowatt hidro solar y eólico sale más caro que un kilowatt térmico. A ese extremo llegamos. Entonces fue ese proceso de legislación que hubiera sido conducido un poco para el bien país y no el bien grupo económico. Entonces eso se tergiversó y luego llegó un nuevo orden en el 2013 con la nueva legislación, y ese nuevo orden cambia el modelo público en Honduras de la ENE. Entró Centroamérica, en la ENE era la última, y cambia también el modelo de orden estructural sindical en el país. Y es ahí donde el sindicato entonces
comienza ese debate adentro de cómo nos transformamos, qué hacemos, qué proponemos, y entramos en una coyuntura de reflexión de retos y desafíos, donde había que cambiar paradigmas para enfrentar esa realidad a la cual veníamos, y en esa cancha estamos jugando hoy. Y fue duro entrar con esos componentes que ya tenían prácticamente dentro de la ENE una estructura montada. Fue duro porque en aquel momento, cuando aparece ya el 2013, ya la ley con sus fideicomisos, significa que esta empresa pública, que venía trabajando entre altibajos antes, entra a un control fiduciario, donde el fideicomiso va en la búsqueda de un operador privado y en el control de su facturación. Entonces el ENE prácticamente queda atada a un proceso en distribución, que solo es un componente, pero que es uno de los más claves, porque ahí está la reducción de la pérdida, ahí está el cash, ahí está la plata, y también está la otra variable, que es la población. Entonces era como que bien contradictorio el manejo. Por eso nosotros sentimos como trabajadores que los gobiernos no fueron capaces de tutelar esa administración pública al 100%, porque había muchos compromisos políticos, había demasiado temor en tomar ciertas decisiones, hasta incluido la inversión, y es ahí entonces donde consideramos que el ENE cambia adentro, y el sindicato entonces empieza a la valoración de cómo formar parte en la sociedad, porque nosotros, el presidente Lobo nos ayudó a que quedáramos en la ley. El presidente Lobo y el presidente Juan Orlando del Congreso nos pusieron en la ley. De ahí dependía entonces la participación, sí o no, del sindicato. Entonces veíamos el sindicato, igual como lo veo yo hoy, el sindicato después del año 7, igual en el 2013 veíamos el sindicato después del año 5, y estamos en el año 5. Y lógicamente, este proceso nos ha desgastado. Aún y cuando, Miguel, hay sectores dentro de la misma estatal que los han satanizado a ustedes, y son trabajadores diciendo que se entregaron, que se vendieron a cambio de algunas monedas por implementar este modelo. ¿Cómo reacciona ahora que ya han pasado algunos años y el sistema iba avanzando? Después de que se toma esa gran decisión, el 18 de agosto del 2016, un año después, yo puedo ver de frente al pueblo hondureño, puedo ver de frente a las y los trabajadores y demostrarles con carta abierta que lo que jugó el sindicato encabezado por Miguel Aguilar solo fue el bien de que la institución saliera adelante bajo una nueva legislación que pasaba como un tren, que nos montábamos, y que es cierto, fuimos satanizados, fuimos vilmente atropellados, se montó toda una estrategia dentro de desestabilización al sindicato. La solidaridad apareció poco, lo que más fue visible fue el atropello, la denigración, y un año después puedo ver una institución que va caminando en mejores condiciones paulatinamente. Puedo ver que el modelo sindical en el movimiento de los trabajadores del sindicato nuestro ha pegado el primer salto en Centroamérica, inédito, y por ser inédito era confuso hasta por nuestra propia gente. ¿Y dónde están? ¿Quiénes los criticaron? ¿Quiénes los señalaron? Bueno, algunos de los que nos han criticado y que nos criticaron duramente, hoy están trabajando en INH, desde adentro, incluidos ingenieros. Otros están dentro del ENE, respaldando el proceso ENE. Otros están desde afuera, viendo al sindicato caminar. Tienen que verlo caminar. Y siguen esas zancadillas, siguen cuestionando. Debe llegar un momento donde, al finales del 2017, lo que se me comentó desde el Congreso del sindicato era mantener la sostenibilidad sindical del sindicato nuestro. Porque en medio de todo esto aparecieron las violaciones contractuales, porque el ENE estaba bajo de un modelo diferente, donde el ENE tenía un déficit de casi 10.000 millones, donde el ENE tenía deudas por pagar arriba de 40.000 millones. O sea, era un agujero tremendo en el país, y los trabajadores estábamos dentro de ahí, aunque nunca fuimos responsables. Los trabajadores asumimos el rol laboral y con un gran talento humano que esta empresa tiene en todo el país. Pero nosotros como sindicato, al pegar este paso inédito en Centroamérica y bajo de un modelo inédito, no hay ningún sindicato en Centroamérica ni en Latinoamérica bajo el respaldo en aquel entonces del presidente Lobo y el presidente Juan Orlando que participáramos en la ley. Miguel, ¿hubo sacrificio de la membresía del ESTENE para pasar a este otro escenario cuando se tomó esa decisión, que fue también uno de los cuestionamientos que se hizo? Bueno, yo debo reconocer que
ese paso donde la sociedad AEH asumía la operación y el mantenimiento, la reducción de la pérdida, la recuperación de la mora, la facturación, estábamos claros que un grupo de trabajadores de distribución, nuestra postura era que pasaran directamente a AEH. Claro que había un sacrificio porque era bajo de un nuevo estatus, pero ese camino de la legislación iba en proceso. Y entonces la opción nuestra era proponer toda esa estructura de trabajadores que entrasen a AEH, pero mucha gente no entendió el camino, no interpretó la realidad que pasaba, y algunos se quedaron fuera, otros pasaron a AEH que están ahí, y nosotros consideramos que, si bien es cierto, fue un proceso crítico. Después de este año, finales del 2018, el ENE paulatinamente va a estar en mejores condiciones. Nosotros nos va a tocar una reestructuración sindical. Tenemos que, bajo la nueva ley, el ENE va a un proceso de transformación y que va sumando paulatinamente. Y el sindicato también tiene que cambiar su estructura para llegar a un sindicato de industria. ¿Le dejó enemigos este cambio? ¿Enemistades en qué promedios? Sí. En ese proceso yo tuve la oportunidad de conocer más a fondo mis compañeros trabajadores, mis compañeros afiliados, mis amigos sindicales, y la solidaridad. Hoy yo puedo hablar un debate de qué es solidaridad, porque ya lo viví, ya lo pasé. Lo traicionaron algunos que le dieron la mano, lo abrazaron, sí, y después claro que le sí. pusieron o le metieron el puñal. En este proceso, a mucha gente a la que más respaldamos fue la gente que primero nos metió el puñal. Y a otra gente que el sindicato no es que la tuvo de largo, sino que el sindicato, nosotros como dirigentes la vimos siempre que estaba ahí, y jamás pensamos que podían darnos una mano solidaria. Fue la gente que nos extendió la mano, incluidos ejecutivos del ENE y otros ejecutivos, lógicamente, porque ese proceso se perdió el negocio dentro del ENE. Había un circulante aproximado meridianamente de unos 6-7 millones de dólares que circulaba al mes. Al no tener ese circulante, muchos de los que tenían el negocio hasta dentro del ENE se quedaron sin él. Entonces eran nuestros enemigos, eran nuestros adversarios directos, porque no había esa plata, no había esa plata bajo la mesa. Era por que dentro del ENE, horas extras, pago de planillas. No, dentro del ENE había gente que estaba en el negocio porque circulaban compras o circulaba todo lo que se necesita para la operación de un sistema de distribución, materiales, herrajes, todo eso, todo lo que se ocupa para una distribución en el ENE. Entonces había mucho dinero de por medio. ¿Y eso estaba a todo nivel o los identificaba en cierto sector? Sí, estaba a todos niveles en el ENE. ¿Desde la gerencia? Pero no todo mundo lo manejaba. Me refiero, o sea, son procesos en estas empresas públicas que restan a su operación y que alguien, XYZ, se queda con circulantes. Y la prueba de hoy es que nosotros vemos un ENE de la conducción gerencial, un ENE un tanto más posicionada de su servicio laboral. Es decir, este cambio frenó las movidas, así de simple. Así es. Entonces, al romperse la cadena adentro, automáticamente yo tenía enemigos gratuitos. Porque decía, bueno, ¿quién nos quitó el negocio, Miguel? Y no era yo, era una legislación, era un proceso de país, era un proceso no detenible por un sindicato. Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente del STENE, Miguel Aguilar. Sin rodeo, después de la pausa, se ha llevado a adjudicación en las últimas horas 820 megavatios. ¿Bajo qué condiciones se hizo? ¿Cómo queda aquello de que se generaba, entre comillas, porque máquinas estaban paradas y cobraban? ¿Cómo queda ese escenario? Después de la pausa tenemos la respuesta. Sigue con nosotros Miguel Aguilar, presidente del STENE. Los costos fijos prácticamente mantuvieron en operación en rojo a la estatal eléctrica por año. ¿Cómo están las nuevas adjudicaciones al respecto? Mire, el sindicato nuestro libró sendas luchas en la calle
para exigir al gobierno la revisión de los costos de generación del país. Porque Honduras ha sido atracada bajo ese modelo de esos contratos de energía térmica, solar y eólica. Le ha tocado al ENE absorber el costo de 1 kilowatt altamente caro, y luego lo paga también la población, porque el ENE ha absorbido un costo enorme en estos años de los contratos de energía de todos, que han salido carísimos. Entonces estamos en el epicentro donde el Estado, el gobierno, debe de bajarle el costo a ese kilowatt y eliminar el costo fijo, porque si esas plantas, llámese cual se llame, ya se pagaron, sumado al exquisito bolsón de exoneraciones fiscales que tiene cada contrato. Para nosotros consideramos que el kilowatt actualmente debe bajarse abajo de 9 centavos o 10 centavos de dólar. ¿Ese es el estándar promedio para la región centroamericana? Ese es el estándar promedio, incluidos los solares y los renovables. Pero no puede Honduras seguir pagando el sol más caro de Centroamérica, el aire más caro de Centroamérica, el agua más cara de Centroamérica. Entonces, este momento de licitación es el momento donde se debe tratar de marcar ese nuevo camino en la generación hidráulica en todo el país y sumarle paralelamente a esto los grandes proyectos públicos del Estado. ¿Y cuál fue el papel de ustedes como trabajadores, Miguel, ahora que estamos en esta nueva etapa de contratación de más potencia? Mire, nuestra participación prácticamente solo iba a lo que meridianamente conocíamos o hablábamos con el gerente, el gerente de distribución, por cierto, el ENE tiene una nueva estructura con gerentes de carrera. Yo debo reconocer que el gerente general, Linero Jesús, ha asumido con mucha fortaleza la gerencia general y ha caminado, aunque esté en deuda y en resta con el derecho de los trabajadores, porque el derecho de los trabajadores ha sido violentado, la normativa contractual. Entonces la participación nuestra era al gerente: señor gerente, este es el momento de bajar los costos de la generación. Párese, que el pueblo también se va a parar, que los trabajadores también nos vamos a parar. Me refiero al pararse en el sentido de defendernos y que apareciera no una postura desde afuera, porque estos grupos económicos a los gerentes los han intimidado y a la gente del gobierno los han intimidado, y que si no me das este contrato yo te paro la planta, porque ya lo han hecho 2 o 3 veces. Y entonces aparecía aquel montón de apagones y el sindicato salía diciendo por qué también era que pasaban esos apagones. Entonces este momento es el indicado bajo ese modelo nuevo de esta licitación, bajo la nueva ley, donde debe de parecer costos accesibles y no debe tener carrera por alguien que nos imponga un valor de 1 kilowatt. Al contrario, yo reitero, debe de aparecer también en este momento de inicio del 2018, acelerar los proyectos como los Llanitos y Catuyo el Tablón, como los Patuca, para de veras que ese cambio de matriz no sea solamente un cambio de matriz porque haya más en el sistema de energía renovable, sino porque en el fondo sea cambio en el costo del kilowatt hora, porque se ha mejorado lógicamente esa calidad de servicio. Y vamos hoy sobre la medición en este país. Yo le llamo el año de la medición. Se van a instalar arriba de 400.000 medidores para que a la población se le cobre exactamente lo que consume. Pero ese ya es otro tema. Pero en el caso de la generación, se debe también sostener la generación pública en cualquier hora de despacho, porque el despacho debe ser, o es la ley, dice, económico. El problema es que el ENE está obligado bajo una nueva legislación que si usted es solar y yo soy renovable público y la mía vale 7 centavos de dólar y la suya vale 12, me obligan a que yo venda o compre energía a 12. ¿Y por qué? Si yo tengo la energía o la potencia necesaria para hacerle frente a la demanda. Entonces, esos pasos, a mí me parece que el gobierno debe de verlos y llegar a un acuerdo, hombre, con los grandes generadores. Deben de aproximarse, porque ya ven lo que pasa en Honduras. La población ocupa tener acceso a la energía, tener acceso a 1 kilowatt más bajo, a una operatividad del sistema más eficiente, y sobre ese camino va. Pero si no se bajan los costos de generación allá abajo en distribución, la población siempre va a resentir lo que la ley establece. Revisemos la tarifa cada trimestre. No dice aumentemos la tarifa cada trimestre, pero lógicamente al ver el costo, el kilowatt, lo que se está vendiendo o lo que se está comprando y lo que se está prácticamente dándole al usuario, no cuadra. ¿Cómo revisan ustedes como parte del fideicomiso o cómo interpretan las acciones de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, que prácticamente se ha convertido como un inquisidor? Que bueno, cada trimestre, como usted me señala,
Sí. Lo que están dando son noticias desagradables, que incluso el propio presidente se ha visto obligado a pararlos. Mire, desde el inicio nosotros planteamos como sindicato que estaba mal concebida en la ley lo que está haciendo actualmente la CRE. Porque lógicamente ahí el gobierno es el tutelador de las políticas de Estado. Y entonces el escenario más crítico va a venir ahorita cuando el combustible va en escala alta. No le va a tocar más que decir a la CRE cada 3 meses que el incremento de la tarifa va. Y eso no debe ser así. Por eso no le deben de dar el total de la decisión a la CRE. No, esto debe ser una política de Estado en materia social, ¿verdad? Que obligue a bajar los contratos, a bajar los costos, la generación pública a sostenerla al sistema, buscar los mecanismos de amortiguamiento, el tema de la deuda, el tema de la mora, el tema de la reducción de la pérdida. Hay varias líneas que se pueden implementar. ¿No aplican todas estas variables para un beneficio del abonado? Pues el abonado hay un reglamento de servicio eléctrico que le dice, bueno, si usted se le quema un aparato, ¿cuál es la obligación del ENE o cuál es la obligación hoy de EH? Pero usted me preguntaba del fideicomiso. El fideicomiso que maneja Banco Ficosa, el de distribución, prácticamente solo es el que repaga la inversión y el que llevó a la búsqueda del operador en distribución. Y hay entonces control de la facturación casi el 50% del ENE. El fideicomiso está bien pagado. Y el que maneja Banco Atlántida, que es el fideicomiso de transmisión, está parado. Porque nosotros consideramos que la transmisión debe manejar el Estado como seguridad nacional, igual que el despacho. No se lo pueden dar a un privado que lo maneje cuando las pérdidas son mínimas, cuando el talento humano es poco, cuando el rendimiento es favorable, cuando la inversión ya la consiguió el gobierno. No puede ser que pase un fideicomiso. ¿Y qué tanto hemos avanzado en eso? Porque aquí nos hablan que se ha mejorado, que se ha recuperado, pero ¿en qué promedio real? Porque si subió los números en fondos para la institución, obedece en parte a que se aumentó el número de consumidores y aumentó la tarifa. Bueno, cuando se da prácticamente la licitación y EH asume el control de distribución, hay 4 o 5 líneas que debe cumplir EH. La reducción de la pérdida, la reducción de la mora, la operación del mantenimiento del sistema, todo lo que tiene que ver de calidad de servicio y el marco jurídico que establece el pliego de condiciones. La reducción de la pérdida se llegó a un 4% en conjunto con la ENE. Usted ve que la calidad de servicio ha ido mejorando. Esa continuidad de servicio se ha mantenido porque es el hueso, es la operación y el mantenimiento. O sea, significa que si hay un transformador quemado, usted lo cambia. Si hay un fusible quemado, lo cambia. Si hay un poste quebrado, lo cambia. Eso es lo rudimentario. Lo que usted va a ver que es más eficiente y lo que usted va a ver que es más visible en que el usuario vea que se mejora. Pero la otra parte que está en deuda y que se le va a empujar este 2018 es el tema comercial, donde el cliente se le lea y se le cobre exactamente lo que consume, donde el cliente sea mejor atendido en todo el esquema comercial del país, donde los lectores, donde toda aquella gente que tiene que ver en el esquema comercial mejore y donde se va a ver entonces al final del 2018 que ese índice lo ha mejorado. Claro que sí ha mejorado sustancialmente. ¿En qué promedio, Miguel, real, que ustedes han visto los números? Mire, como está también el supervisor Manitoba Hidro de Canadá, que es el que ve cómo van los indicadores, se dice en los informes, y yo creo que eso sí es más palpable, y estoy seguro de expresarlo, que la cantidad de fallas han minimizado. Decías el informe que de 4 horas, 4 o 5 pasó a 2 horas. En el momento que usted tiene una falla y se le va a reparar, porque veníamos de 4 horas y media. Ese indicador ha bajado 2 horas. Es el indicador de la calidad de servicio, es el indicador de que la falla se repara hoy en menos tiempo porque se han metido más plata de inversión, porque se han metido más cuadrillas, porque se está un tanto más controlado el timonel bajo proyectos SCADA en todo el país. Pero la otra parte que sí considero yo este año es el que va a dar el resultado más favorable es el tema comercial. Pero la ENE ha ido caminando sustancialmente y hoy bajo este modelo de transformación, la ENE desde su generación, sumado con lo que se hace en transmisión, va a pegar favorablemente allá en distribución. Entonces el usuario va a sentir que está mejor atendido. ¿En qué porcentaje registran mejoras? Mire, el 4% le va a significar arriba de 11 millones de dólares. De 4 pasó a 2 horas. Y otras variables que aparecen ahí en los informes
que son favorables y que nosotros consideramos que la población va a ir sintiendo mejorías si la plata de los 106 millones de dólares se encamina bajo esa inversión proyectada para el 2018. El hurto de energía, ¿cómo lo han venido manejando? Porque este ha sido otro gran dolor de cabeza histórico del estatal. Sí. Bueno, se han hecho campañas y trabajos por zona, por colonias, por barrio, desde que se instalan los 182 medidores en los circuitos que salen desde los generadores para medir exactamente la energía que nos están vendiendo. De ahí hemos establecido que esa medición contraste entre lo que entra y lo que llega allá a distribución, para poder entonces a los grandes industriales, a los grandes consumidores, ponerles mediciones visibles, ponerles mediciones que controlen desde un transformador en primario lo que esos grandes industriales consumen, porque no es que la población está robando luz en los bordes de los ríos. El robo mayor, ¿dónde está? El robo mayor se da en el grande consumidor residencial, industrial y comercial. Son los grandes consumidores, y los grandes consumidores son los que están arriba de 600, 700 kilowatt hora. No son los que están consumiendo 100 kilowatts, 150 kilowatts en un borde del río o donde no haya tenencia de la tierra. No, si usted va a verlo en promedio, del 100 ese es un 10%. El 90% es lo que están robando descaradamente desde líneas primarias, desde líneas secundarias, porque no había la medición. Y este tiempo entonces se tiene que llevar a una mejor medición, a una mejor lectura, y por eso es importante decir que la visión primaria del sindicato es que el ENE se recupere. No es cuánta plata podemos ganar bajo ese 8% que tenemos en la sociedad, cuánto pueden ganar los trabajadores. No, la visión era que bajo ese modelo, bajo esa nueva legislación, el sindicato empuje una empresa que esté en mejores condiciones al año 7. Que el sindicato empuje una empresa que es una empresa que significa mucho para el país. En este momento, de la potencia instalada y en base a las mediciones o registros que ustedes tienen, ¿cuánto se está robando? Que la aspiración es reducir esas cantidades. La demanda en el país en este momento por el clima anda en 1.300, 1.400 megavatios. ¿En la hora pico? Sí, en la hora pico. Ahorita porque el clima ha ayudado a que la demanda baje, ¿verdad? Porque está frío. Hay menos sobrecalentamiento en la línea, hay un tantito menos de pérdida. De ese porcentaje que no ha llegado a más alto, porque se espera que la demanda mayor llegue a 1.650 megavatios, hay un momento que se esperaría comprar un porcentaje mínimo de esa energía, bajo un manejo de despacho, bajo un manejo hasta de tarifa multihoraria, si es posible llegar ahí. Pero de esa energía, si perdíamos el 31.95, porque así dice la línea base, que la pérdida era 31.95, entonces usted perdía prácticamente de un lempira, perdía 31 centavos casi, por decir algo así. Entonces la pérdida era grandísima. Y esto que ahí no va la pérdida de la transmisión, sino que la pérdida de la transmisión está aparte, solo la pérdida exactamente de la distribución. ¿Y eso se redujo en qué promedio? Eso se redujo a 27, se redujo en un 4%. 4 puntos. ¿Y la aspiración este año es? Este año el pliego establece de bajar 3% de pérdidas, pero consideramos nosotros que con una planificación estratégica en conjunto, la NEH se puede aspirar a llegar al 4 al 5%, que sería significativo a finales de noviembre en este 2018. Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente del STENE, Miguel Aguilar. Sin casaca, después de la pausa, ¿cómo van a enfrentar el problema del alumbrado público? ¿De qué forma como trabajadores van a entrar a este tema que también es otro dolor de cabeza? Porque aquí la ciudadanía se queja porque paga y no recibe el servicio. Ahí es el compromiso del Estado, que prácticamente cobra por algo que no sirve. Ya volvemos después de la pausa. Sigue con nosotros don Miguel Aguilar, presidente del STENE. ¿Cómo ha sido para ustedes el trabajo en esas zonas calientes? Porque a pura amenaza
el Estado como tal y ahora como EH, ustedes han logrado en parte reducir esas pérdidas. Operación Tijera. Sí. Bueno, el tema de la recuperación de las pérdidas incluye también recuperación de la mora, incluye hacer trabajos drásticos que no lo ve bien el usuario porque le están cortando la energía. Algunos grandes también empresarios que no pagaban, el mismo gobierno que no pagaba hoy tiene que pagar la energía porque el socio o la empresa debe cumplir a cabalidad la meta establecida por el pliego de condiciones, pero se está haciendo esfuerzos y yo reitero, la medición este año va a ser fundamental. Hay que medirle a todo mundo y cobrarle exactamente lo que consume para que realmente la gente se queje, pero se queje con... no es que no se queja con justa causa, sino que realmente se le dé la razón porque hay suficientes pruebas que el consumo... hay gente que dice, bueno, yo no estoy toda la casa todo el mes, solo tal vez un par de días y me sale el consumo igual. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces la empresa está obligada a la respuesta. Y desde la ANE, nosotros creemos como trabajadores, en el marco de esta nueva transformación, bajo esos retos y desafíos que la empresa tiene, que los trabajadores tenemos que seguir jugando ese papel fundamental. Es un buen cliente ahora el Estado, está pagando en todas sus instituciones autónomas, semiautónomas, ministerios, presidencias ejecutivas. Sí, el gobierno, bajo el presupuesto, tiene que asignarle a cada ente del Estado, porque la energía tiene que pagarla. Y por eso es que también se deben de aplicar modelos de ahorro públicos desde el gobierno. Y funcionan, Miguel, esos sistemas que dicen vamos a ahorrar energía y las realidades que observamos son otras porque pasamos y hay edificios operando. Mire, sí es factible que baje el consumo, que baje, que tenga un ahorro sustancial desde un ente del Estado, desde la familia controlado, desde la casa controlado. Porque si instalamos focos ahorradores, si realmente se sabe utilizar la plancha, el aire acondicionado y otros utensilios de la casa que tienen gran potencia de consumo, es factible bajar la factura. Y la ANE ha tenido programas de eficiencia energética, programas de cómo el cliente puede ahorrar energía, igual también EH lo está impulsando desde las escuelas, que eso es favorable. Y sí es factible, pero hay que tener control, porque un foco, utensilio de la casa le puede consumir cualquier cantidad de kilowatt al día, pero debe de escudriñarse un poco más esto y nosotros como trabajadores, reitero, en la ANE estamos encaminados en que esta empresa salga adelante, en que podamos atender al usuario de la mejor manera. El cliente es lo fundamental porque nosotros laboramos a diario. Sobre esa atención al usuario, al abonado, se eliminó el promedio que fue una crítica frecuente. Y usted me lo decía, a veces no está un ciudadano con su familia en su casa por 1 o 2 semanas, se va y cuando viene le cobran exactamente lo mismo del último mes o de pronto hasta aumenta, algo que es completamente incompatible en términos matemáticos. Nosotros hablamos como sindicato,